Le tengo que mencionar, numeral Fuerza Miguel y María Claudia Tarazona. Por la entrevista de anoche a Los Informantes, es tendencia en cada una de esas palabras, de esas confesiones, de esas anécdotas de lo que está viviendo esta familia desde ese 7 de junio, día, Néstor, del atentado. Ha pasado ya un mes y una semana desde el atentado a Miguel Uribe. Esta es la primera entrevista que da su esposa María Claudia Tarazona. Se la da a María Elvira Arango, que es la directora del programa Los Informantes, confesando que en algún momento a Miguel le declararon la muerte o le iban a declarar la muerte cerebral. Por eso todo lo que está pasando alrededor de Miguel sigue siendo un milagro. Una nota de ella conmovida, además contando cómo le contó al niño de 4 años, a su hijo Alejandro, del atentado, cómo ella habla del sicario de ese otro niño, 15 años, que fue el que le disparó a Miguel Uribe. Javier Segura. Néstor, buenos días. Con serenidad, fe y la voz entrecortada por el dolor, María Claudia Tarazona, esposa del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, habló por primera vez sobre el atentado que casi le arrebata la vida a su esposo. Lo hizo en el programa Los Informantes un mes y una semana después del violento ataque ocurrido en Bogotá. María Claudia revivió en cámara el instante en el que sostuvo la cabeza de su esposo en una ambulancia mientras le rogaba que no muriera. El primer diagnóstico fue devastador. En un principio, su esposo, al parecer, tenía muerte cerebral. Escuchemos. Cuando uno a los 14 años empuña un arma, en vez de estar pateando un balón, consiguiendo su primera novia, aprendiendo matemáticas, luchando con una materia que no le entra bien y tiene más habilidades en matar que en patear un balón, el problema no está en él. El problema está en qué tipo de sociedad somos nosotros y qué tipo de país somos y cómo normalizamos que niños de 14 años sean instrumentos. Néstor, uno de los aspectos más conmovedores es el que estamos escuchando cuando María Claudia habla sobre el joven sicario de 15 años, el que disparó a su esposo. Lo considera una víctima más en un país que, según ella, ha convertido a los niños en instrumentos de guerra. La ausencia de Miguel es palpable. María Claudia no sabe si volverá a estar, pero no pierde la fe. Lo que sí sabe es que el esquema de seguridad de Miguel Uribe era muy pobre. Ellos lo habían hablado con anticipación. En ocasiones, Miguel Uribe Turbay tenía que viajar en taxi con un solo escolta. Escuchemos el testimonio de María Claudia Tarazona en el programa Los Informantes. Hablamos mucho de eso. Yo le decía a Miguel, estás peleando muy duro y estás muy poco cuidado. Pues es que no puedo hacer nada, porque es que yo pido y aquí pues no pasa nada. Nosotros a veces llegábamos a los foros del Centro Democrático y era Miguel con un policía en taxi. ¿Y había recibido amenazas concretas? No, nosotros no, nunca. ¿Pero has recibido una llamada de solidaridad del presidente? No. ¿Tienes miedo? Sí, siento miedo por los niños. Néstor, por los niños. María Claudia revivió exactamente el momento en el que ocurrió el atentado contra su esposo, ese 7 de junio, en el sector del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Ese momento crítico cuando ella lo acompaña en la ambulancia y todo se veía perdido. Escuchemos el testimonio de esta valiente mujer. Yo logro llegar de Fontibón a la Santa Fe con Miguel. Yo iba en la ambulancia que conseguimos y yo iba sosteniendo la cabeza de Miguel entre mis manos. Con la cabeza de Miguel acá, el neurocirujano le iba teniendo el cuello y ayudándolo a sostener. Y yo le iba diciendo a Miguel, te mueras, no te mueras, tenemos que llegar. Néstor, en medio del caos que ha traído esta tragedia a sus vidas, María Claudia Tarazona se aferra a su fe y a la promesa de que va a volver a ver a su esposo caminando en su casa. Mientras tanto, sigue de pie, porque como ella dice, el amor también resiste, Néstor. Gracias, Javier. 541 disiente eso, que dice ella que el presidente de la República no le ha hecho ni una llamada. Han pasado ya 5 semanas largas, 5:41 minutos. El asesino o el hombre que organizó el intento de atentado contra Miguel Uribe es el costeño, que también fue este fin de semana judicializado por el crimen de un mexicano ocurrido en Medellín el año pasado, en junio del año pasado, un mexicano, Horacio Pérez Ledesma, de 54 años. El costeño, como en el caso de Miguel Uribe, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Teniendo en cuenta lo que usted me acaba de responder, ahora dígame si desea o no aceptar los cargos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y homicidio agravado
respecto de la imputación que le hizo el delegado de la Fiscalía. Atendiendo este costeño al tiempo las audiencias por el crimen de un mexicano en Medellín y por el atentado contra Miguel Uribe del 7 de junio pasado en Bogotá. De este atentado el fin de semana se conocieron nuevas pruebas, como los organizadores del crimen botaron los teléfonos celulares al río Bogotá intentando borrar el rastro de quiénes son los autores intelectuales. El costeño este que ustedes acaban de escuchar engañó al muchacho, al joven sicario. Catalina Vargas. Néstor, buenos días. Las audiencias contra quien sería el coordinador logístico del atentado a Miguel Uribe Turbay revelaron nuevos detalles de la forma como se habría planeado y las razones por las cuales se habría instrumentalizado a un menor de edad para cometer este ataque. Estamos hablando de las audiencias de judicialización de Elder José Arteaga, alias El Costeño. Entre los puntos clave revelados en estas audiencias está la razón por las cuales este hombre eligió al menor de edad para ejecutar el atentado. Así lo contó la fiscal del caso adscrita a la unidad de vida de la Fiscalía en Bogotá. Refiere Caterine que el señor Elder en anteriores ocasiones le había indicado que que si tenía una persona que conocía a un menor que pudiera cometer un hecho, que estaba planeando, pero que tenía que ser un menor de preferencia entre 14 y 15 años de edad, porque así no iba a ir a juicio pues como adultos. También se conoció que el arma usada para atentar contra Uribe Turbay fue modificada para hacerla más letal. Esta arma de fuego, según este dictamen, presenta modificaciones en sus características en el seleccionador de disparo, que pues obviamente hacen más letal los disparos con esta arma de fuego. La fiscal también reveló que alias El Costeño usó una estrategia para evitar que el joven sicario no temiera hacer el atentado. Después descienden del vehículo, que inclusive el señor Elder en el momento en que se encontraba en el carro, le dice al menor de edad que tranquilo, que cuando baje lo van a recoger, cuando pase el hecho, lo van a recoger, y que no hay ningún problema porque él tiene contactada ya a la policía y que le van a dar 5 minutos de espera para que salga. Cuando él desciende y se va, Caterine baja con el señor Elder del carro y el señor Elder le dice a Caterine pues que realmente no, que eso no es cierto, que no tiene contactada a la policía, sino que era para que el menor fuera tranquilo. Al finalizar su intervención, la fiscal alertó sobre el riesgo que corren los implicados en el caso por posibles atentados en su contra por parte de la organización criminal implicada en estos hechos. Catalina Vargas Vergara, Blue Radio. Catalina, gracias. Anoche, domingo tarde, terminó el foro convocado por el expresidente Álvaro Uribe, el jefe natural del Centro Democrático, el partido de derecha en Colombia, un foro para hablar de cara a las elecciones del 2026. Reunió allí a 20 precandidatos, no solo a los de su partido, también había precandidatos de otros partidos. Por ejemplo, el exministro Luis Alberto Moreno, estaba Juan Manuel Galán, estaba invitado Sergio Fajardo, un foro para hablar de la reconstrucción del país, pensando en las presidenciales del año entrante. Y en el tema de seguridad, el presidente Uribe le dio la palabra a Miguel Uribe, el padre del senador Miguel Uribe, candidato o precandidato presidencial. Miguel, todos acompañándolo, haciendo fuerza, acompañando a usted, a María Claudia, al niño, a las hijitas de María Claudia, a Delia, su señora, a los hermanos de Miguel, a toda la familia, con inmenso cariño, con toda la solidaridad. Lo escuchamos. Doctor Miguel, te escuchamos. Y en ese momento, en ese foro, intentando una coalición de 20 precandidatos hacia el año entrante, habló el papá de Miguel Uribe. Gracias, presidente Uribe. Gracias por la invitación que me ha hecho para hablar en este magnífico foro. De acuerdo con su objetivo, en nombre de mi hijo Miguel Uribe, hago un breve resumen de su propuesta de seguridad bajo un lema muy sencillo pero poderoso: que vuelva la seguridad.